El retiro más escandaloso de todos los tiempos. Hoy revelamos lo que nadie se atrevió a contar sobre Roberto Carlos, el rey de la balada que, en su apogeo, decidió abandonar todo y poner fin a su carrera de manera sorprendente. ¿Por qué un hombre con una fama mundial, que llenaba estadios y tenía al mundo a sus pies, tomó la decisión de retirarse de la noche a la mañana? ¿Qué secretos oscuros esconden los verdaderos motivos de su retiro definitivo? ¿Qué traiciones del medio artístico y rumores de celebridades han sido parte de esta sorpresiva salida del escenario? ¿Está su adiós relacionado con una crisis personal que jamás imaginamos? La verdad oculta de su retiro es mucho más escandalosa de lo que parece. En este video, te contamos todos los detalles impactantes que los medios jamás se atrevieron a publicar. Roberto Carlos, quien fue el sueño de millones, nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Y tú, qué piensas de esta repentina desaparición? No creerás todo lo que te tenemos preparado. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un solo detalle de esta historia de traiciones. Da un like, comparte y comenta tu opinión sobre el misterioso retiro de Roberto Carlos. En el vibrante universo del espectáculo latinoamericano, donde las luces, los aplausos y las emociones forman parte del día a día, una noticia estremeció a millones de fanáticos en cuestión de minutos. Roberto Carlos, el eterno rey de la balada romántica, anunciaba su retiro definitivo de los escenarios. La información, difundida en una rueda de prensa organizada en Río de Janeiro, fue tan impactante como dolorosa para quienes crecieron escuchando su voz y sintiendo sus letras como propias. Con una mirada nostálgica y voz entrecortada, el ídolo brasileño soltó la bomba que nadie esperaba: esta será mi última gira. Me despido con amor, con gratitud, y con el corazón lleno de recuerdos inolvidables. Las redes sociales explotaron. Los medios internacionales se hicieron eco en cuestión de segundos, y los hashtags con su nombre se convirtieron en tendencia mundial. Así comenzaba una de las historias y traiciones más conmovedoras de la música en español. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué había detrás de esta sorpresiva decisión? Algunos periodistas especializados en rumores de celebridades no tardaron en lanzar teorías. Desde un posible diagnóstico médico reservado hasta conflictos internos con su equipo de producción. Otros, más atrevidos, insinuaron que la industria musical le había dado la espalda, y que esa era la verdadera razón de su adiós. Lo cierto es que la verdad oculta era mucho más íntima, profunda y desgarradora. Roberto Carlos, a sus 83 años, llevaba tiempo batallando con dolencias físicas que afectaban directamente su rendimiento en escena. Pese a que siempre se mostró entero frente a las cámaras, quienes lo acompañaban en gira sabían que su cuerpo ya no respondía con la misma energía. Dolores articulares, episodios de fatiga extrema y una fragilidad progresiva eran señales que no podía ignorar. Y aunque la noticia pareció inesperada, en realidad venía meditándola en silencio desde hacía meses. Quería decir adiós con dignidad, con el aplauso del público todavía encendido, sin esperar que su salud lo obligara a desaparecer sin despedida. Quería regalarle a su gente una última gira, una última oportunidad de cantar juntos, de llorar juntos, de cerrar el ciclo con amor. La gira Amor Infinito se convirtió así en un fenómeno global. Cada anuncio de ciudad generaba una ola de ventas imparable. Fanáticos de todas las edades se organizaban para asistir, algunos viajaban kilómetros, sabiendo que sería la última vez que verían a su ídolo en vivo. Las entradas se agotaban en minutos. Pero detrás del telón, comenzaban a surgir nuevas polémicas de la farándula. Algunos medios brasileños aseguraban que varios empresarios del espectáculo estaban presionando al artista para extender la gira, priorizando lo económico por sobre su bienestar. Otros hablaban de traiciones del medio artístico, colegas que antes lo admiraban, ahora dudaban de su capacidad para cumplir con los shows. Y mientras el ruido de los escándalos de famosos llenaba portadas, Roberto Carlos se mantenía sereno, enfocado en lo que verdaderamente le importaba, su público. No estoy huyendo de la música. Estoy agradeciendo por ella, dijo en una entrevista exclusiva. El artista que durante décadas fue símbolo de elegancia, romanticismo y respeto, comenzaba así el capítulo final de su carrera. Una etapa marcada por la emoción, pero también por la vulnerabilidad. El inicio de una despedida que, lejos de ser triste, se transformaría en un acto de amor y gratitud. En este canal de historias y traiciones, no solo contaremos el final de un ídolo, sino también el legado de un hombre que, con su música, fue capaz de sanar corazones rotos y acompañar generaciones enteras. Roberto Carlos no solo anunció su retiro. Anunció el principio de la eternidad. Tras el conmovedor anuncio del retiro de Roberto Carlos, las emociones del público aún estaban a flor de piel.
Pero mientras el mundo exterior reaccionaba con tristeza y nostalgia, en la intimidad de su hogar en Río de Janeiro, el ídolo enfrentaba algo mucho más complejo que una simple despedida, sus propios fantasmas. Roberto Carlos, más allá de ser un ícono musical, fue un hombre marcado por profundas pérdidas personales. En los últimos años, sufrió duros golpes, la muerte de su esposa María Rita en 1999 a causa de un cáncer terminal, el fallecimiento de su madre, Laura Moreira Braga, en 2010, y el de su hijo Dudu Braga, también víctima del cáncer, en 2021. Esta cadena de tragedias lo sumió en un prolongado duelo del cual nunca logró recuperarse del todo. Esos recuerdos, cargados de dolor y silencio, comenzaron a pesar con más fuerza mientras preparaba la gira Amor Infinito. Cada canción que interpretaba le recordaba una etapa de su vida. Cada nota traía consigo un eco del pasado. Fue entonces cuando se intensificaron los rumores de celebridades, medios sensacionalistas comenzaron a especular con un posible estado depresivo. Algunos afirmaban que Roberto Carlos había sido diagnosticado con una enfermedad terminal, mientras otros aseguraban que estaba completamente solo, abandonado por sus allegados. En medio de esta ola de especulaciones, surgieron también versiones más oscuras. Varios portales comenzaron a hablar de traiciones del medio artístico. Aseguraban que algunos antiguos colaboradores, personas en quienes el cantante había confiado ciegamente durante décadas, lo habrían traicionado económica y emocionalmente. Incluso se mencionaron supuestas demandas laborales y conflictos legales que jamás salieron a la luz. Esta información, aunque sin confirmar, se esparció como pólvora en el universo de las polémicas de la farándula. Y como ocurre en muchas historias y traiciones, la verdad quedó atrapada entre el silencio del protagonista y la voracidad de una prensa que exigía respuestas inmediatas. Pero Roberto Carlos, fiel a su estilo reservado, optó por el silencio. En vez de alimentar los escándalos, se refugió en su música. Ensayaba largas horas a pesar del desgaste físico. Se levantaba temprano, revisaba personalmente cada detalle de la producción. Quería que todo fuera perfecto, que el adiós fuera tan inolvidable como sus más grandes éxitos. Durante uno de esos ensayos, una fuente cercana reveló que el cantante rompió en llanto al interpretar Lady Laura, la canción dedicada a su madre. No era la primera vez que las emociones lo desbordaban, pero esa vez fue diferente. Era como si cada verso lo confrontara con su historia, con su dolor, con la verdad oculta que había sabido esconder del mundo. Aún así, nunca permitió que la tristeza lo detuviera. Sabía que la gira no era solo para él, sino para millones de fans que habían crecido escuchándolo, enamorándose con su voz, o sanando una ruptura con sus letras. Esa conexión con el público fue su principal motor para seguir adelante, pese a estar viviendo una de las etapas más complejas de su vida. En este canal de historias y traiciones, entendemos que detrás de los ídolos también hay seres humanos. Personas que sufren, que cargan con pérdidas, que lloran cuando nadie los ve. Y Roberto Carlos es uno de esos ejemplos vivos, un artista que no solo cantó al amor, sino que también supo callar su dolor con elegancia. Mientras los medios seguían hablando de famosos en crisis, él continuaba planeando su última gira con el corazón herido, pero con la misma pasión de siempre. Lo que el público no sabía era que esa gira no solo sería una despedida profesional, sino también una forma de redimirse con su propia historia, de soltar el pasado y abrazar la eternidad. Porque a veces, las verdaderas batallas no se libran en el escenario, sino en el silencio de una habitación donde habitan los recuerdos que duelen. Cuando Roberto Carlos anunció su gira de despedida bajo el título Amor Infinito, pocos imaginaron que aquel recorrido no solo sería un homenaje a su legado, sino una travesía emocional que marcaría el cierre de una era. Con cada ciudad que confirmaba una fecha, el furor aumentaba. Entradas agotadas, homenajes en televisión, tributos espontáneos en redes sociales, pero detrás del escenario, se gestaba una lucha silenciosa que casi nadie conocía. A medida que el tour avanzaba, la salud de Roberto Carlos comenzaba a resentirse visiblemente. Aunque sus presentaciones seguían siendo impecables, los fanáticos más atentos notaban un leve temblor en sus manos, una voz que se quebraba más de lo habitual, y pausas más prolongadas entre cada tema. Algunos medios comenzaron a especular, ¿estaba el ídolo ocultando una enfermedad? Las preguntas se acumulaban, y los rumores de celebridades se intensificaban. Una fuente cercana al entorno del cantante reveló que, durante varias fechas en Argentina y México, Roberto Carlos necesitó asistencia médica antes y después del show. Al parecer, sufría de hipertensión, arritmias cardíacas y agotamiento físico severo. Los médicos recomendaron suspender parte del tour, pero él se negó rotundamente. No les voy a fallar, habría dicho, según una asistente de producción.
su compromiso con el público era inquebrantable. Mientras el artista seguía con su agenda, los medios amarillistas no tardaron en hacer eco de los problemas de salud. Programas de farándula y portales de entretenimiento comenzaron a utilizar títulos como Famosos en crisis, El adiós prematuro de Roberto Carlos, Los secretos del espectáculo, La enfermedad que esconde el rey de la balada o Los últimos días del famoso brasileño. Cada artículo generaba más especulación y las redes sociales se convertían en un hervidero de teorías. El entorno del cantante intentó apagar el incendio mediático, pero como ocurre en todas las grandes polémicas de la farándula, el silencio solo alimentaba el morbo. Algunos allegados insinuaron que varios productores querían seguir exprimiendo la gira a pesar del evidente deterioro de Roberto. ¿Estaba siendo víctima de una traición del medio artístico? Fue entonces cuando estalló un escándalo inesperado. Una reconocida periodista brasileña afirmó en televisión que uno de los miembros del equipo de Roberto Carlos lo habría traicionado económicamente, filtrando información médica a cambio de dinero. El tema se viralizó en cuestión de horas. El canal de televisión tuvo que emitir un comunicado desmintiendo parte de la historia, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Los fans comenzaron a preguntarse, ¿quién cuida realmente de Roberto Carlos? Aún con todo este ruido mediático, el cantante seguía entregando su alma en cada escenario. En una noche memorable en el Auditorio Nacional de México, rompió en llanto al interpretar detalles. El público se puso de pie, muchos también lloraban. Fue un momento mágico, donde quedó claro que no solo se despedía un artista, sino también una parte importante de la historia musical latinoamericana. El retiro de Roberto Carlos ya no era solo una gira. Era un viaje íntimo, un acto de resistencia, un acto de amor. Cada ciudad representaba un capítulo de su vida, cada canción una página de sus memorias. Y aunque el desgaste era evidente, él no se detenía. Sabía que estaba regalando los últimos suspiros de su carrera y quizás de su propia vida. Pronto, Roberto Carlos descubriría que no todas las despedidas son dulces. Algunas traen consigo verdades que duele mirar de frente. El último tramo de la gira Amor Infinito no solo estuvo marcado por la emoción de los fanáticos y los homenajes en cada ciudad, sino por el inesperado desmoronamiento emocional de Roberto Carlos. Detrás del telón, lejos de las luces, el ídolo brasileño comenzó a enfrentar una tormenta interna que superaba cualquier escenario. Fue allí donde salieron a la luz la verdad oculta y los secretos que durante décadas habían sido cuidadosamente protegidos. Una entrevista exclusiva con un ex-manager del artista, difundida en un programa de espectáculos brasileño, desató un verdadero escándalo. El hombre aseguró que Roberto Carlos había vivido toda su carrera bajo una dictadura emocional impuesta por asesores y representantes que decidían qué mostrar al público y qué ocultar. Según sus palabras, muchas de las decisiones personales del cantante fueron manipuladas para proteger su imagen, incluyendo su lucha contra el TOC, trastorno obsesivo-compulsivo, su extrema fobia a la muerte, y sus crisis de ansiedad antes de cada show. Estas declaraciones encendieron las redes sociales. Las etiquetas como almohadilla secretos del espectáculo, almohadilla la verdad oculta de Roberto Carlos y almohadilla historias y traiciones se hicieron virales. Fanáticos de todo el mundo expresaron su asombro, algunos con tristeza y otros con indignación. ¿Cómo era posible que el ídolo que cantaba al amor y a la vida había vivido oprimido por sus propios miedos y por la maquinaria del éxito? Además, comenzaron a circular audios filtrados, donde se oía al cantante discutir con miembros de su equipo por decisiones artísticas. En uno de ellos, Roberto habría dicho, «Estoy cansado de fingir, quiero ser yo, aunque sea por última vez». La frase caló hondo. En los medios, se hablaba de una crisis artística, pero en realidad era mucho más que eso, era la rebelión íntima de un hombre que había pasado décadas representando un personaje público que ya no deseaba sostener. La polémica de la farándula se intensificó cuando una periodista española aseguró que Roberto Carlos se encontraba gravemente enfermo y que su gira de despedida era, en realidad, una forma de despedirse de la vida. Aunque su entorno lo desmintió rotundamente, los signos eran cada vez más evidentes. Apariciones cada vez más breves, cancelaciones de entrevistas y un deterioro físico que ya no podía disimularse. Los últimos días del famoso estaban cada vez más cerca, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Los rumores de celebridades se mezclaban con homenajes sinceros. En Argentina, artistas locales le rindieron tributo en el Teatro Colón. En Colombia, una calle fue nombrada en su honor. Y en Brasil, el gobierno analizaba declararlo patrimonio cultural viviente. Mientras tanto, él seguía presentándose con una sonrisa quebrada, ocultando con dignidad la lucha interna que lo desgastaba. Fue durante una noche en Sao Paulo,
en lo que sería su última presentación en esa ciudad, que Roberto Carlos rompió el protocolo. Tomó el micrófono, miró al público con los ojos húmedos y dijo: hoy no soy el cantante. Hoy soy el hombre. Gracias por acompañarme cuando más lo necesité. Ese momento fue reproducido millones de veces en plataformas digitales. Las lágrimas de los asistentes, los aplausos infinitos, la emoción en su voz. Todo era tan auténtico que nadie dudó, Roberto Carlos ya no tenía nada que esconder. Los días siguientes traerían consecuencias inesperadas. El mundo pronto descubriría que detrás del ídolo quedaban heridas abiertas y cuentas pendientes que cambiarían para siempre la imagen del rey de la balada. La noticia de que Roberto Carlos estaba en sus últimos días de gira se propagó rápidamente. Los medios de comunicación, ávidos de captar cada detalle de la despedida del rey de la balada, comenzaron a inundar las pantallas con especiales dedicados a su carrera, mientras los fanáticos, con el corazón roto, se apresuraban a asegurar un último asiento en sus conciertos. El mundo estaba a punto de presenciar la despedida de una leyenda. Sin embargo, en este último suspiro del cantante, el ambiente en torno a su gira se tornó cada vez más sombrío. El dolor de la enfermedad, que parecía acecharlo en cada presentación, no era el único obstáculo que enfrentaba Roberto Carlos. Las traiciones del medio artístico se volvieron aún más evidentes. Mientras él se entregaba completamente al escenario, algunos miembros de su equipo comenzaron a hacer ruido tras bambalinas. En medio de la crisis artística que él mismo enfrentaba, comenzaron a filtrarse declaraciones y relatos de malas decisiones tomadas en su nombre. Algunos ex colaboradores lo acusaron de ser manipulado por su entorno cercano, de ser un prisionero de su propio éxito. Los rumores indicaban que ciertos allegados a Roberto Carlos, quienes manejaban su agenda, habían tomado decisiones financieras que beneficiaban más a los empresarios que a él mismo. Y aunque Roberto no comentó sobre estas acusaciones, muchos comenzaron a poner en duda la transparencia de las últimas decisiones relacionadas con su gira. Con todo este ruido mediático, la relación de Roberto Carlos con sus fanáticos comenzó a cambiar. La imagen de ídolo intocable se resquebrajaba, pero a la vez, crecía la nostalgia por una figura que había sido parte esencial de tantas vidas. Durante una de sus últimas presentaciones en Río de Janeiro, el público se desbordó en un homenaje inédito. Decenas de miles de personas se congregaron frente al escenario con carteles y pancartas, algunas incluso llorando. El cantante, visiblemente emocionado, comenzó a cantar Amigo y, en ese momento, algo indescriptible ocurrió. La multitud dejó de ser simplemente una audiencia, se convirtió en una extensión de la misma alma de Roberto. Los fanáticos no solo coreaban las letras, sino que las sentían con la misma intensidad con la que el cantante las había escrito. Era como si, en esa despedida, todos compartieran un pedazo de su corazón roto. En esa misma noche, con el ambiente cargado de emoción, Roberto Carlos ofreció sus palabras más sinceras. Lejos de ser un discurso ensayado, habló desde el alma, sin filtros. Mencionó sus más grandes miedos, su temor a que su legado fuera distorsionado por los escándalos mediáticos y los rumores. Con voz quebrada, confesó: no quiero ser recordado solo por lo que canto. Quiero que mi música haya sido un refugio para ustedes, que mis canciones les hayan dado consuelo. La vida me ha regalado momentos de gloria y otros de dolor. Pero siempre estuve con ustedes, siempre sentí su cariño. El público, ahora más que nunca, estaba conectado con su ídolo, pero también con el hombre detrás de las canciones. Ya no se trataba de un artista inalcanzable, se trataba de un ser humano que, al igual que todos, había pasado por sufrimientos y había tenido que hacer sacrificios a lo largo de su carrera. Pero las traiciones del medio artístico y los rumores acerca de su salud no fueron los únicos conflictos que Roberto Carlos tuvo que enfrentar. Un informe filtrado de sus allegados más cercanos revelaba que, en su último tiempo, había luchado contra la depresión y el agotamiento extremo, mientras intentaba mantenerse firme ante la presión. Los médicos que lo acompañaban afirmaban que la gira, aunque fue un éxito rotundo, aceleró el desgaste físico y emocional que ya padecía. A pesar de todo esto, Roberto Carlos nunca abandonó su deseo de ofrecer lo mejor de sí a su público. No había nada más importante para él que cerrar su carrera con la frente en alto, sin importar los rumores o las polémicas de la farándula. Esa era su manera de decir adiós, de rendir homenaje a las millones de personas que, durante más de 5 décadas, lo habían seguido. Las despedidas son dolorosas, pero también reveladoras. Nos muestran la humanidad detrás de la fama, los sacrificios invisibles y las luchas que muchos no ven. Y aunque Roberto Carlos se haya retirado de los escenarios, su legado sigue vivo en cada canción que cantó, en cada corazón que tocó, en cada lágrima que provocó.
El retiro de Roberto Carlos fue algo que muchos no quisieron aceptar. Tras más de 50 años de carrera, el rey de la balada se retiraba del escenario, dejando una marca imborrable en la música latina. Su decisión de alejarse del ojo público, aunque esperada por algunos, fue recibida con una mezcla de tristeza, incredulidad y respeto. Desde que el cantante comenzó a sentir los efectos del agotamiento físico y emocional durante sus últimos años de gira, los rumores sobre su retiro comenzaron a circular con fuerza. Algunos decían que su salud había empeorado, otros hablaban de su deseo de pasar sus últimos años en paz, alejado del bullicio mediático. La verdad, sin embargo, era mucho más compleja. Roberto Carlos había dado tanto de sí mismo al mundo, y su alma ya no podía cargar con el peso de la fama. Decidió, finalmente, retirarse en un acto de valentía, entendiendo que su legado ya estaba sellado y que lo más importante era disfrutar de la vida sin las presiones de ser un ícono global. La verdad oculta sobre su retiro comenzó a salir a la luz meses después, cuando uno de sus amigos más cercanos reveló en una entrevista que Roberto había estado lidiando con una profunda crisis personal durante sus últimos años en la música. La constante lucha contra la ansiedad, el miedo a la muerte y las expectativas inalcanzables de ser siempre el hombre perfecto ante sus seguidores lo habían desgastado enormemente. El desgaste emocional fue tan grande que, en varias ocasiones, había considerado abandonar todo, pero su amor por la música y por sus fanáticos lo mantuvo en pie. Con el tiempo, el cansancio físico y psicológico se hizo insostenible. El famoso cantante de El Carretero decidió que ya era hora de retirarse, dejando atrás los escenarios donde había vivido, cantado y entregado su alma durante tanto tiempo. Pero en su retiro no había lugar para la despedida ruidosa. No era un adiós lleno de fanfare ni de grandes anuncios. Roberto Carlos optó por una salida discreta, sin grandes celebraciones ni discursos. Al contrario, eligió retirarse en silencio, de la misma manera en que había vivido la mayoría de su carrera, de manera humilde y sincera. Los rumores de celebridades sobre su vida después del retiro se multiplicaron. Algunos aseguraban que se retiraba para cuidar su salud, otros, que simplemente se sentía agotado del mundo de la fama. Pero, lo que nadie sabía con certeza era lo que pasaba por la mente del cantante. En varias entrevistas previas a su retiro, Roberto Carlos mencionó que no quería ser recordado solo por sus éxitos en el escenario, sino por el ser humano que siempre trató de ser. Había llegado al punto en el que ya no necesitaba más aplausos, más discos de oro o más premios. Todo lo que deseaba era vivir en paz, lejos de los focos y del constante escrutinio público. La polémica de la farándula también se asomó cuando algunos medios de comunicación empezaron a especular sobre las razones de su repentina decisión. En los pasillos de los medios se susurraba que no solo se retiraba por motivos personales, sino porque había sido víctima de las presiones del mundo del espectáculo, donde las traiciones y las manipulaciones eran parte del juego. Aunque nunca confirmó estas versiones, los ecos de esas habladurías siguieron rondando su nombre. El retiro de Roberto Carlos no fue un retiro de la música en sí, ya que siempre continuó componiendo en privado y participando en proyectos personales. Sin embargo, decidió dar un paso atrás del escenario público, dejando a su audiencia con el consuelo de saber que su legado estaba asegurado. La despedida del rey fue silenciosa, pero poderosa. Con su retiro, Roberto Carlos se retiró también de las luces, de la prensa constante y de los escenarios abarrotados. Lo que quedaba era su música, sus recuerdos y la historia de un ídolo que dio todo por su arte. Nadie lo olvidaría nunca, pero su decisión de poner fin a su carrera fue un acto de valentía que muy pocos podrían comprender. En su retiro, encontró algo que la fama nunca le pudo ofrecer: paz. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Si te ha conmovido la historia del rey de la balada y su retiro definitivo, no olvides darle like, compartir con tus amigos y comentar qué opinas sobre su decisión de alejarse del escenario. ¿Te sorprendió su retiro? ¿Qué piensas sobre su legado? Nos encantaría saber tu opinión y seguir compartiendo con ustedes más historias y traiciones del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.